Buenas tardes, mi nombre es Jason Rodríguez y junto con mi compañera Mariflor vamos a hablar un poco acerca del conflicto. Hay diferentes definiciones de conflictos. Por ejemplo, para la lengua real española dice que el conflicto es una lucha, un enfrentamiento o una desesperación, pero en cambio para la estratega Sun Tzu el conflicto es luz entre el cambio y una oportunidad. Para el profesor Ramón Alzate dice que es algo inherente de las personas. Nosotros consideramos que el conflicto es algo necesario para las relaciones sociales, interpersonales y laborales. Es algo inherente a las personas y se debe partir a partir de los intereses y las emociones que tengamos cada uno. Lo importante no es el conflicto, sino buscar la manera de cómo solucionarlo. Yo voy a explicar las diferentes formas de conflicto. El conflicto intrapersonal, ese nivel se refiere a una disputa interna e involucra a un solo individuo. Podemos decir que este conflicto surge de nuestros propios pensamientos, emociones, ideas, valores y predisposiciones. El conflicto interpersonal dice que ocurre entre dos o más personas de una organización más grande. Es decir, puede resultar de diferentes personalidades o diferentes perspectivas como para lograr los objetivos. También tenemos el conflicto intragrupo. Este nivel de conflicto ocurre entre los miembros de un solo grupo cuando hay varias personas con diferentes opiniones, antecedentes y experiencias que trabajan hacia un objetivo común. Todos quieren lograr el mismo objetivo. Es posible que no estén de acuerdo sobre cómo lograrlo. Es por eso que se da el conflicto intragrupo. El conflicto intergrupo dice que este nivel de conflicto ocurre entre diferentes grupos dentro de una organización más grande o entre aquellos que no tienen los mismos objetivos. Este conflicto, como bien lo dice, ocurre entre diferentes grupos y no están trabajando por un mismo objetivo. Es decir, por eso chocan ¿Cuáles son las causas, los factores y tipos de conflicto? Primero voy a hablar sobre las causas. Las causas pueden ser invisibles o visibles, inconscientes o conscientes, profunda y enquistada o superficial. Primero tenemos los problemas de comunicación. El problema de comunicación, un ejemplo claro sería que en una empresa conviven diferentes tipos de profesionales con diferentes niveles de educación y esas personas perciben la información transmitida de diferente manera en función de su puesto de trabajo. Esa sería una causa de un conflicto. También tenemos la claridad de roles. Esta claridad de roles dice que los diferentes profesionales tienen que estar claramente definidos qué le toca a cada quien para no entrar en conflicto y no chocar por X o Y motivo. Incluso también dice que es por falta de confianza, que si no existe un clima de confianza por las partes estarán a la defensiva y en cualquier momento una chispa puede hacer estallar un conflicto. Tenemos las diferencias culturales. Las sociedades estamos divididas por diferentes tipos de cultura y cada vez son multiculturales. Por esta causa, las empresas tienen que ser bien gestionadas para evitar conflictos. También tenemos las expectativas frustradas. Un ejemplo sería, se engaña a un trabajador para que se incorpore a una empresa ofreciéndole quizás un salario más alto y al momento de ingresar a la empresa el salario como tal no va a ser alto sino bajo. Entonces esa sería una de las causas también. Para la solución de conflictos es muy importante reconocer y aceptar las emociones, tanto personales como las de los demás. Eso nos ayuda a que el conflicto sea resuelto de manera pacífica. Lo segundo es no siempre culpar al otro, sino tener una perspectiva de que yo también puedo tener la culpa. El tercer paso es precisamente dejar de buscar culpables y describir el problema en una solución que sea pacíficamente. El conflicto no se debe resolver de manera violenta o agresiva.
created using Powtoon.